Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. Dice la palabra del Señor: así que los que somos más fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. ¿Qué dice ahí? Los que somos más fuertes, o los que somos fuertes, debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios son insultos, ofensas, los vituperios de aquellos que te ofendían o que te vituperaban cayeron sobre mí. Versículo 4: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. El apóstol Pablo está hablando de todo el Antiguo Testamento y todas las cosas que se habían escrito como mensaje de Dios para el pueblo. Todas las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de mi mejor amigo. No es lo que dice ahí. ¿Qué dice? La paciencia y la consolación de aquel que me cae bien. Tampoco dice eso. Que la paciencia y la consolación de aquel pastor que siempre está cuando yo lo llamo, o aquel líder que siempre está cuando yo lo llamo. Tampoco dice eso. Dice la palabra que se escribieron para nuestra enseñanza, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 7: por tanto, recibíos los unos a los otros. Dile que está lo tuyo: creo que me tienes que recibir. Dile: creo que me tienes que recibir como hermano, como hermana, aunque no te guste, aunque yo sea difícil, aunque mi esposa sea difícil, aunque mi esposo sea difícil, aunque el pastor sea difícil, aunque las relaciones con ciertas personas sean difíciles. La palabra de Dios nos manda: recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo vino a ser siervo de la circuncisión. Circuncisión significa, es una señal del pueblo de Israel especial, que ellos se removían una tela, el prepucio del ser de los hombres, y como señal de que eran un pueblo diferente, un pueblo limpio. Pero la realidad es que Cristo vino representando a Israel para que todo aquello, veo que dice el versículo 8, para confirmar las promesas hechas a los padres. ¿A quién? A los padres, a los líderes de Israel que Dios mandó, a los mensajeros que Dios envió, los padres que fundaron la nación de Israel. Pero no solamente para ellos, las promesas que Dios también le hizo. En el versículo 9 dice: para los gentiles, para que ellos glorifiquen a Dios en su misericordia, como está escrito. Y después entra en una serie de profecías que se dieron en el Antiguo Testamento acerca de cómo las naciones que no eran Israel también iban a ser bendecidas por la salvación del Señor. Así que yo quiero que lo dejemos ahí, y quiero que ustedes vean lo bueno de la palabra de Dios. Yo quiero que usted incline su rostro conmigo y podamos orar juntos en la presencia del Señor. Señor, te damos gracias. Señor, te bendecimos, te adoramos, te damos toda la gloria y toda la honra. Gracias porque tú eres fiel, porque tú eres grande, porque tú eres maravilloso. Señor, ayúdanos a entender con madurez este texto. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús,
que me dé la sabiduría para articular las verdades que se expresan en tu palabra y que podamos, Señor, con gozo y con alegría recibirla en el corazón para consuelo, para enseñanza, para ser instruidos en todo lo que tú quieres hacer con nosotros. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo quiero hablar hoy, y quiero que repitas conmigo, el perfil de un cristiano maduro. El perfil de un cristiano maduro. El cuadro, las características, las cualidades de un creyente que es maduro en la fe. ¿Ok? De un creyente que es maduro en el Señor. Si yo te preguntara a ti que me estás escuchando en los vehículos o que estás adentro, yo te preguntara, dime, ¿tú quieres ser maduro en la fe? ¿Tú quieres ser creyente, un creyente maduro en la fe? Yo voy a hablarte hoy de unas cualidades que se ven aquí en Romanos capítulo 15 para que nos ayuden a impulsarnos a ser creyentes maduros en la fe. Y aquellos que pensamos que somos maduros podamos también reevaluarnos y podamos también nosotros ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, ayúdame a seguir madurando y perfeccionándonos en la fe. ¿Cómo usted sabe que la fruta que usted cultivó está madura? ¿Cómo tú sabes que la fruta que usted cultivó está lista para ser consumida? Está en su momento más perfecto. Muchas veces la fruta cambia de color. Muchas veces sucede algo en el árbol que cambia y sabemos que la semilla, la fruta o lo que se come está listo. En el caso de los plátanos y de los guineos, cambian de verde a amarillo. Y sabemos que se da un proceso donde no está listo, pero está creciendo. Y muchas veces nosotros estamos igual de la misma manera. Quizás Cristo no se ve en nosotros en todas las áreas de nuestra vida, pero estamos creciendo. ¿Cuántos dicen amén? Estamos creciendo. Pero yo quiero estimularte en esta mañana porque hay muchos creyentes, y cuando yo creyente estoy hablando con aquellos que le han dado su corazón al Señor de verdad, que por alguna razón este tipo de creyente no desea crecer, no desea madurar y no desea involucrarse en las cosas y los asuntos del Señor. Y yo quiero que ustedes entiendan que este mensaje de hoy es para ustedes. Ustedes que me están escuchando adentro, afuera o en las redes sociales, este mensaje de hoy es para ti. Viene del corazón de Dios, porque tú y yo tenemos una necesidad bien grande. Y esta necesidad es la necesidad de crecer, y la necesidad de crecer junto a otras personas que quizás están en distintos niveles espirituales. Dios nos manda a crecer, Dios nos manda a amarnos y Dios nos manda a recibirnos unos a otros y Dios nos manda a ser enseñados juntos. Hermano, si tú quieres madurar en la fe, Pablo está aquí hablando a un contexto de la iglesia, hermano. No podemos crecer solos. Tenemos que crecer en un contexto de iglesia. Cuando hablamos de un contexto de iglesia, no estamos hablando de una estructura. Estamos hablando de una comunidad. Estamos hablando de un cuerpo de personas, de una congregación de ovejas y de discípulos de Jesús que se unen para un fin. Y ese fin es crecer. Y ese fin es el Evangelio. Y ese fin es Jesús. Y ese fin es que Dios se vea en la iglesia como debe de verse, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? No escucho los amén, hermano. El fin de la iglesia de Jesucristo es que exista una comunidad aquí en la tierra donde podamos crecer. Así que tenemos un llamado a la madurez. Diga conmigo, tengo un llamado a la madurez. Y yo quiero hablarte de 4 cualidades de los cristianos maduros. 4 cualidades de los cristianos maduros, hermano. Y yo quiero retarte en el nombre de Jesús en esta mañana a que busques
desarrollar estas 4 cualidades que las podemos sacar de Romanos capítulo 15. De Romanos capítulo 15, de esos primeros versos que leímos. Primera cualidad: el cristiano maduro puede soportar las debilidades de otros. Ay, pastor, ¿por qué empezó tan fuerte? El cristiano maduro puede soportar las debilidades de otros. El cristiano maduro, dice Romanos 15, versículo 1, que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Hermano, los débiles, yo no sé cuántos de ustedes han visto estos programas de televisión donde se enseña la naturaleza y se enseñan estas sabanas y estas llanuras en África, donde hay diferentes leones y leopardos, y cómo ellos van cazando a su presa. Usualmente el león no busca el líder de la manada de los cabritos o de las ovejas. El león no busca el más fuerte. El león no busca aquellos que son los más líderes de las manadas que ellos quieren atacar, de los venados o de los cabritos o de los animales donde ellos están atacando. Ellos van a buscar a los más débiles. Escucha bien, hermano. Una de las razones por las que los débiles son atacados es porque el enemigo tiene su mirada puesta en los cristianos más débiles. Y Dios le manda a los maduros, Dios le manda a los creyentes que llevan más tiempo en las cosas del Señor, que saben que el enemigo está buscando a las presas más débiles, a que nosotros no seamos de los que los echan hacia afuera, sino que seamos de los que los soportamos. Hermano, soportar, dice la palabra, que debemos soportar la flaqueza. Soportar no es criticar de una manera que destruya. Soportar no es sentirte superior y decir, ay bendito, ese hermano débil. Soportar no es ignorar los problemas de mi hermano tampoco. Ay, yo lo dejo por loco, como dicen por ahí, que haga lo que quiera porque no quiere escuchar. Soportar no es eso. Soportar es tener la paciencia para aceptar que mi hermano tiene debilidades. Tener la paciencia para ver que otros creyentes van a tener debilidades según mi punto de vista y vamos a tener fricciones en la iglesia. Recuerden, para unir el mensaje del domingo pasado con el de este, en la iglesia de Romanos estaban ocurriendo fricciones y vemos dentro del contexto histórico que se convertían personas que tenían unas fuertes tradiciones del judaísmo y se convertían a Cristo, pero se traían también todas las tradiciones acerca de la circuncisión, acerca de los alimentos, y también venían los gentiles, los paganos que se convertían, y muchos de ellos sacrificaban sus comidas y las dedicaban a dioses paganos antes de comérselas, y todas esas personas comienzan a entrar a una comunidad de fe que se llama Iglesia de Jesús, y eso comenzó a traer fricciones, porque muchas veces nosotros tenemos que comenzar a desintoxicarnos de todas aquellas cosas que traemos. Pero en ese proceso van a haber fricciones. Los estrictos tenían problemas con los que eran menos estrictos. Y los que eran menos estrictos tenían problemas con los que eran más estrictos en asuntos de alimentos y asuntos de otras cosas. Búscate que muchas veces que tienes un problema con alguien es porque esa persona o es más estricta que tú, o no tiene los mismos estándares tan estrictos que tú tienes. Muchas veces pasa eso. ¿Por qué tú no oras lo mismo que yo oro? ¿O por qué tú no haces lo mismo que yo hago? ¿O por qué tú no vas a la iglesia tantas veces como yo voy a la iglesia? Y entramos en estas luchas de fricciones y de poder y de problemas entre hermanos. Y Dios me manda a mí como cristiano maduro a que yo soporte con paciencia a mi hermano en su debilidad. El débil aquí en este contexto de Romanos 14 y Romanos 15 es aquel que es demasiado estricto
es aquel que el sacrificio de Cristo no es suficiente para él y comienza a añadir otras reglas y otras cosas. No se debe comer esto, no se debe hacer otro, debemos reunirnos los sábados, los domingos. Por eso es que Romanos capítulo 14 enseña de que no se trata de fiestas, ni de días, ni de sábados, ni de domingos. Se trata de que todos estamos en Cristo Jesús. Y yo debo soportar a los más débiles. Hermano, ¿usted sabía que la paciencia es un fruto del Espíritu Santo? La paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Diga conmigo, la paciencia es un fruto de mío como creyente. La paciencia significa soportar con misericordia. La paciencia significa yo actuar con dominio propio, esperando un resultado mayor. Yo tengo todos los días en mi casa, en mi patio, tengo unos plátanos que sembré y hace tiempo no salió un racimo y hace poco salió un racimo. Este racimo está pequeño comparado con uno que tuve anteriormente, pero ese fue lo que me dio. Y yo lo veo todos los días y estoy loco porque se maduren, porque quiero comerme unos tostones con mayo ketchup y quiero comer arroz, habichuelas y quizás unos chicharrones de pollo o algo por el lado que ustedes creen, un churrasquito. Pero yo veo ese fruto todos los días y lo veo verde. Y voy mañana y lo veo verde. Y voy y como que lo veo como que no está creciendo. Pero yo tengo que tener paciencia, porque yo sé que está sembrado, y como está sembrado, tarde o temprano va a madurar. No va a dar fruto igual que el que está al lado. Quizás el racimo del arbolito que tengo al lado de plátano va a ser mejor que el que tengo ahora, pero está dando fruto, está sirviendo y tarde o temprano va a madurar. Y así mismo Dios, yo pienso que nos ve a nosotros. Dice la palabra que debemos recibir a los demás como Cristo nos recibió a nosotros. Eso es lo que dice el versículo 7 y 8 de Romanos capítulo 15. Hermanos, ¿cómo Cristo te recibió a ti? ¿Con cuánta paciencia Dios te recibió a ti? ¿Con cuánta paciencia Dios te ha amado? A pesar de tu pecado, a pesar de tu rebelión, a pesar de tu desobediencia, Dios te amó, te puso nombre, te salvó, te dio una nueva identidad en Cristo Jesús. Ya no te define el pecado, te dio una nueva vida. Y Cristo todavía como que no se ve en nosotros, pero tenemos que tener paciencia, paciencia, porque el fruto está creciendo en el nombre de Jesús. Dile que está al lado tuyo, si es tu hijo, si es tu esposo, si es tu cónyuge, dile, el fruto está creciendo. El fruto está creciendo, aunque no lo vea. Te veo medio verde, pero está madurando. Diga amén o diga ay. Pero usted entiende, hermano, los cristianos maduros pueden soportar las debilidades de los otros. Primera cualidad, yo quiero que eso se vea en nosotros. Podemos soportar las debilidades de los otros. Efesios 4:2 dice que nos debemos conducir con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Mira lo que dice Efesios 4:2, que debemos soportarnos con paciencia. Hay gente que soporta pero sin paciencia. Dios te dice, tienes que soportar a tu hermano pero con paciencia, porque la paciencia es saber que tarde o temprano Cristo se va a ver en ellos. Cristo se va a ver en mi hermano, Cristo se va a ver, el fruto se va a ver y va a madurar. Este versículo asocia la paciencia con trabajar pacientemente con los demás, aunque no sea algo placentero en el momento. Sembrar no es placentero, esperar el fruto no es placentero. Yo quisiera que yo pueda sembrar esos plátanos y tener frutos en una semana. Yo quisiera calcular cuándo realmente van a madurar y poder saber y planificar, pero no es así. Todo tiene un proceso desde que se siembra una semilla hasta que el fruto nace. Lo importante es que yo sé es que esa matita que yo tengo allí es de plátano. Lo que Dios sabe que ha hecho en nosotros es que si Cristo nació en nosotros, si tenemos la semilla de Dios en nuestra vida, el fruto que daremos se llama Jesús. El fruto que daremos se llama Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Segunda cualidad,
Los cristianos maduros edifican a los demás. Los cristianos maduros edifican a los demás. Mira lo que dice el versículo 2 de Romanos 15. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. En lo que es bueno para edificación. Edificar es construir. Edificar es aportar. Es añadir. Edificar es brindar estructura. Edificar es establecer un fundamento claro. Así que eso, para que eso ocurra en las relaciones que tenemos con nuestros hermanos en Cristo y con los demás, yo debo ser alguien que aporte cosas que sean permanentes en las vidas de las personas. ¿Usted sabe qué es permanente en las vidas de personas? Los valores de fe. Usted sabe que lo que Dios hace en nuestras vidas nunca deja de ser. Usted sabe que lo que Dios quiere hacer con nosotros va a estar con nosotros, lo que Dios hace hasta la eternidad. Entonces creemos que Dios ha hecho algo grande, algo especial en nuestras vidas, porque sabemos que estamos siendo edificados, hermano. Escucha varios textos bíblicos que te voy a mencionar. Romanos 14, 19, lo vimos el domingo pasado. Dice, sigamos a lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Si tú creces, yo crezco. Y si tú buscas mi crecimiento, yo voy a crecer. Y si yo busco el tuyo, tú vas a crecer. Porque mutuamente nos edificamos, mutuamente construimos, mutuamente estamos madurando y creciendo. Porque la palabra de Dios mora en nosotros con abundancia. Porque oramos unos por otros, porque nos levantamos y nos cubrimos las necesidades unos a otros. Estamos siendo edificados. En vez de yo fijarme en la debilidad de mi hermano, escucha bien, es el consejo del creyente maduro. En vez de yo fijarme en la debilidad de mi hermano y resaltar su debilidad más que cualquier otra cosa, yo puedo edificar a mi hermano con cosas y valores y principios que lo acompañen para siempre en cada decisión que toma, en cómo dirige su familia, en cómo cría a sus hijos, en cómo es como creyente, cosas que lo fortalezcan, en vez de yo estar fijándome en las debilidades de mis hermanos. 1 Corintios 14, 26 dice que todo lo debo hacer para edificación. Así que si no construye, no lo hago. Si no edifica, no lo hago. Si no busca el crecimiento de mi hermano, no lo hago. ¿Sabes por qué? Porque nosotros tenemos una responsabilidad bien grande delante de Dios. Debemos seguir lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Mira lo que dice: el Señor nos dio autoridad para edificarnos unos a otros y no para destruirnos. 2 Corintios 10, 8. Mira lo que dice Efesios 4, 12, que la iglesia tiene el rol de perfeccionar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo está siendo construido, está siendo edificado. Este cuerpo, este templo no es un templo físico. Estos bloques tienen nombre, son personas que han nacido de nuevo, son gente que ha entregado su vida al Señor. Estos bloques de este templo espiritual que se está construyendo a través de la enseñanza necesita unos de otros para ser sostenidos, porque somos una comunidad de fe. Así que nos edificamos. El cuerpo de Cristo crece y se edifica cuando yo aporto, cuando yo construyo en la vida de otros. ¿Cuándo fue la última vez que tú dijiste, yo voy a aportar en la vida de alguien? Un tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que tú dijiste, yo voy a aportar en la vida de mi hermano? Yo voy a aportar en la vida de nuevos creyentes. Yo voy a aportar en la vida de otros hombres o de otras mujeres. ¿Cuándo fue la última vez que el evangelio no se trató de ti? Pastor, ore por mí. Pastor, dame. Pastor, visítame. O mis hermanos, oren por mí.
¿Cuándo fue la última vez que tú cambiaste tu mentalidad y dijiste, no, yo voy a construir a mi hermano y a mi hermana en Cristo Jesús? Eso es poderoso cuando tenemos esa mentalidad. Lo que nos lleva a la tercera cualidad. La tercera cualidad significa y dice que los cristianos maduros pueden sacrificarse a sí mismos. Los cristianos maduros pueden sacrificarse a sí mismos. ¿De dónde yo saco esto? Pues el versículo 3 dice que ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien como está escrito. O sea, ni aun Cristo buscó él tener una vida demasiado placentera. Yo no estoy diciendo que Cristo no haya hecho cosas que le gustaban. Cristo hizo cosas que le gustaban. Cristo descansaba, Cristo se metía en las barcas, Cristo tenía tiempo a solas, Cristo oraba. Pero todos sabemos que Cristo no se distinguió necesariamente por siempre hacer lo que le gustaba a uno hacer, como lo definimos ahora. Porque a mucha gente encuentra la iglesia aburrida o anticuada. Porque la gente quiere estar en Netflix, porque la gente quiere estar viendo televisión, viendo deporte, y por eso prefieren ver un juego de deporte antes que un culto de oración. Por eso prefieren ver un juego por la televisión de pelota, de baloncesto, lo que sea, antes que congregarse con su hermano, porque todavía no alcanzamos esa madurez de poder sacrificarnos a nosotros mismos antes que bendecir a otras personas. Y tenemos que llegar a esa madurez donde podamos sacrificarnos a nosotros mismos. El cristiano maduro se sacrifica a sí mismo por amor al más débil, por amor al que necesita crecer, por amor a buscar la palabra de Dios, por amor a instruir y edificar y aportar a la vida de otros. Entonces, escucha bien esto me gustó. El cristiano se agrada a sí mismo. El cristiano no se agrada a sí mismo. Y aquí Pablo trae una profecía que está en el Salmo 69:9, donde dice, como está escrito. Él está describiendo cómo fue que Jesús operó. Él está diciendo, ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, ¿cómo lo hizo? Lo hizo así: los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Eso significa que cayeron sobre mí los insultos de los que ofendieron. Que cayeron sobre mí los insultos de aquellos que te ofendieron. Entonces, ¿cuándo eso sucede? Eso sucede, no sé si a usted le ha pasado que usted ama tanto a una persona que aunque usted no la insulten directamente, si insultan a esa persona, usted se siente mal y usted se siente ofendido. ¿Cuánto les ha pasado eso? Eso debe pasar en un matrimonio. Si yo veo que están insultando a Miriam, aunque el insulto era para ella, también me ofendió a mí. ¿Por qué? Porque estamos tan unidos en nuestra relación, estamos tan íntimos en nuestra relación, que un insulto para ella es un insulto para mí. Y lo que está diciendo acerca de Jesús es que todo lo que la gente pensaba, todas las ofensas y todos los insultos que cayeron, que eran dirigidos hacia Dios, cayeron sobre Cristo. Porque Cristo fue vituperado, porque la gente se burlaba de Dios. Porque la gente, y eso lo vemos en la crucifixión, los romanos, si tú eres Dios, bájate de esa cruz. Y empezaron a burlarse y le pusieron una corona de espinas. Y toda la burla que era dirigida hacia Dios, Cristo la recibió. Y Él tuvo la capacidad de como era tan unido a Cristo, de soportar esa prueba hasta el punto que en la cruz Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¡Wow! ¡Qué maduro! ¡Qué maduro vemos a Jesús en su momento más difícil, en su momento más duro, en la crucifixión, que aún cuando habían personas vituperándolos y ofendiendo a Dios por lo que Él estaba haciendo en la cruz, Él supo poner eso a un lado y actuó con amor por aquellos que más
débiles fueron. Ustedes saben que algunos de esos soldados que se burlaron cuando Cristo murió, que comenzaron a ocurrir los terremotos y la Biblia dice que el cielo se oscureció y que comenzó a temblar la tierra y el velo del templo se rasgó en Dios, dice la palabra, y comenzaron a ver señales de personas que estaban muertas, que habían esperado la promesa del Mesías, comenzaron a salir de las tumbas. Muchos de esos soldados se convirtieron al Señor. Cristo pudo haber dicho en la cruz: tú me estás ofendiendo. Como yo soy el que más autoridad tengo, como yo soy el que más poder tengo, te voy a destruir ahora mismo. Padre, destrúyelo. Cristo pudo haber hecho eso, pero Cristo no lo hizo. Cristo actuó con paciencia, supo sacrificarse a Él mismo. Y esto es lo que debe hacer un cristiano maduro: nos sacrificamos. ¿Por qué nos sacrificamos? Porque estamos unidos a Jesús. Por eso es que cuando alguien habla de Jesús, seguro que nos ofendemos. Nos ofendemos. Cuando alguien habla de los creyentes, cuando alguien habla de la iglesia, yo me ofendo. Porque es que parte de mi identidad es ser como Jesús. Parte de mi identidad es que soy parte de una comunidad de la iglesia. Seguro que yo me ofendo, pero yo no voy a permitir que esa ofensa me trabaje de tal manera de que yo trate mal a las personas. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso? Hermanos, porque la verdadera meta del creyente está siendo lograda. ¿Cuál es la verdadera meta del creyente? El evangelio está siendo predicado. El evangelio está siendo modelado con nuestras acciones. El evangelio está siendo anunciado con nuestros labios, lo que nos lleva a la cuarta cualidad de un creyente maduro, y la última que vamos a discutir, que vemos en Romanos capítulo 15. Esa cualidad, ¿cuál es? Esa cualidad es que los cristianos maduros están conectados con las Escrituras. Los cristianos maduros están conectados con las Escrituras. Hermano, escucha bien: si tú quieres crecer de verdad en el Señor, aunque lleves un día en el Señor, en los caminos de Dios, aunque fue anoche que dijiste: Señor, yo quiero entregarte mi vida, aunque haya sido esta mañana, Señor, me quiero comprometer contigo. Tú necesitas lo mismo que necesita un cristiano que lleva 20 años. El cristiano que lleva 20 años en el Señor necesita una conexión con la palabra de Dios. Necesita ser conectado a la fuente de vida. El creyente vive porque la palabra de Dios se predica y su espíritu y su alma se renuevan y su espíritu y su alma crecen, porque el fruto de nosotros crece cuando la fe de nosotros se solidifica, se fundamenta cada vez más fuerte. Eso sucede a través de la predicación del evangelio. Mira lo que dice los creyentes, lo que Pablo dice a los creyentes de Roma, versículo 4: porque las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. O sea, muchos de nosotros no tenemos consuelo, no tenemos esperanza, no tenemos la fuerza para crecer porque estamos desconectados de la palabra de Dios. Pero si yo estoy desconectado, si yo estoy conectado a la palabra de Dios, hermano, si yo estoy conectado a las Escrituras, yo voy a recibir consolación, yo voy a recibir enseñanza, y por medio de la palabra de Dios voy a ser enseñado. Soy enseñado por la palabra la belleza de esperar y de tener paciencia. Escucha, hermano, si algo que vemos desde el Génesis al Apocalipsis es que Dios es un Dios de paciencia. Él juzga, Él castiga, pero vemos la paciencia de Dios a lo largo de la historia, haciendo todo lo posible. La Biblia dice que Él no desea que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y entonces la iglesia es enseñada por la palabra. Fíjese, la consolación de las Escrituras. ¿Qué tal si antes de buscar el consejo en nuestro hermano, qué tal si antes de buscar el consejo en a nuestro pana, o enviar un texto a alguien de decirle cómo nos sentimos, qué tal si antes de todas esas cosas pudiéramos elevar una oración al cielo y decirle: Señor, te necesito,
y el Señor, y podamos abrir la palabra de Dios, y podamos buscar los salmos, y podamos ver la vida de los profetas de Dios que soportaron con paciencia muchas tribulaciones y muchas pruebas, porque estaban llevando un mensaje de salvación y de arrepentimiento y de paciencia, y el trato de Dios con las personas lo vemos ahí en la palabra de Dios, y a través de ese ejemplo que recibimos somos consolados. ¿Qué tal si habláramos más la palabra y cerráramos más el Facebook? ¿Qué tal si abriéramos más la palabra y buscáramos consejos de parte de Dios en vez de estar buscando consejos y recomendaciones de aquellos que no necesariamente tienen un corazón bueno para nosotros? ¿Usted sabe quién tiene un corazón bueno para ti? ¿Usted sabe quién quiere enseñarlo y quién quiere consolarlo más que nadie en este mundo? ¿Usted sabe quién quiere dirigirlo a usted más que cualquier persona, incluyendo tu papá y tu mamá? Con todo lo que ellos te aman, con todo lo que ellos quieren para ti, tus padres y tus madres van a darte un consejo limitado a sus experiencias, limitado a su capacidad de amar, limitado a sus imperfecciones, pero Cristo vino a nuestra vida para darnos consuelo y darnos enseñanza a través de la palabra de Dios. Mira, hermano, mira el ejemplo de Israel en el desierto, que esperó con paciencia 40 años antes de entrar a la tierra prometida. Esperó con paciencia 40 años. Y muchas veces nosotros no podemos esperar días y no podemos mantenernos en oración. El creyente maduro está conectado a la palabra de Dios, porque lo más importante cuando a la iglesia de Roma se refería no eran las diferencias que estaban teniendo. Lo más importante es manténganse conectados a la palabra, porque así ustedes van a poder recibirse, van a aprender el modelo de paciencia, van a aprender el modelo de familia de fe, de familia espiritual que yo tengo para ustedes, y Cristo va a poder ser predicado. Y los judíos pueden entender que los gentiles pueden ser bendecidos también. Y nosotros no tenemos todas las respuestas como humanos, pero vemos que Dios está siendo predicado y con eso nos gozamos, porque la palabra de Dios está mi consuelo, está mi paciencia y está mi madurez. El creyente maduro es enseñado por la palabra, el creyente maduro está consolado por la palabra. Somos consolados porque Dios cumple sus promesas. Somos consolados porque las enseñanzas que están en la palabra, como dice Romanos 15, son para nosotros. Son para nosotros. Me dice, las cosas que se escribieron, para mi enseñanza se escribieron. Dios no te dejó solo. Dios te dejó su palabra. Dios te dejó su Espíritu Santo, hermano. Deja de estar diciendo que estás solo. Deja de estar diciendo que todo el tiempo estás en pruebas y en tribulaciones. Busca la palabra de Dios. Busca fortalecer a tu hermano con la palabra de Dios. Satura tu mente y tu corazón de las promesas de Dios y del ejemplo de paciencia que tenemos en la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Se escribieron para mí. Se escribieron para que yo pueda tener un mismo sentir en Cristo Jesús. Se escribieron para que yo pueda estar en unidad. Se escribieron para que yo glorifique a Dios. Se escribieron para que yo pueda recibir a mi hermano. Y el creyente maduro ve todo este ejemplo en la palabra y dice, gracias Señor, porque así como tú fuiste paciente conmigo, yo voy a ser paciente con los demás y los voy a ayudar en su crecimiento. ¿Alguien dice amén? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que somos consolados porque estamos conectados en la palabra, y el creyente maduro puede ayudar al más débil a conectarse con la palabra de Dios, a que Cristo se refleje en sus vidas, y el creyente maduro puede brindar esperanza porque tiene esperanza en su corazón. El creyente maduro puede, en medio de las crisis y las dificultades, brindar esperanza a los demás. Hay gente que tiene una perspectiva oscura y pesimista de la vida. Y en este tiempo hemos visto cómo la pandemia ha oscurecido el pensamiento y la mente de muchos. Y para aplicarnos a esta palabra de hoy tenemos que
sentarnos a meditar y reflexionar seriamente si queremos madurar en la fe o queremos seguir siendo personas que dependen del miedo o de la noticia del momento. Hermanos, yo no niego que suceden cosas. Hace poco, cerca de mi hogar, persiguieron a alguien para tratar de robarle el carro. Gracias a Dios no lo lograron. Y está todo el mundo asustado, está todo el mundo consternado. O sea, suceden cosas. Hay violencias, hay enfermedades, pero el creyente maduro podemos estar conectados con la palabra de Dios y sabemos que Dios está en control de nuestras vidas y que el Señor es soberano y que lo más importante es que Cristo se vea glorificado en nosotros. Podemos brindar esperanza porque para el creyente la muerte no es el final. Para el creyente la muerte es una transición. Nosotros tenemos una perspectiva eterna de la vida, pero la gente que no tiene esperanza tiene una perspectiva temporal. Ay, pastor, pero es más fácil decirlo. Es bien fácil como usted no está en crisis, como usted no está en problemas. Pregúntanos a ver, a veces estamos en crisis y mucha gente no sabe. Pero lo que queremos decir con esto es que somos humanos, pero más que humanos, yo soy hijo de Dios. Y el Hijo de Dios tiene una perspectiva eterna de la vida. Y como estamos conectados con la palabra, la Biblia dice que las palabras, Jesús dijo, son espíritu. Mis palabras son vida, son espíritu, son eternas. Y lo que yo recibo de parte de Dios me va a acompañar por toda la eternidad. Ese es el reto que tú y yo tenemos. Es un reto a crecer, es un reto a madurar, es un reto a trabajar con nuestros hermanos, es un reto a no rendirnos cuando tengamos diferencias, es un reto a no rendirnos cuando en la iglesia hagan algo que no me gusta, es un reto a no rendirnos cuando en mi familia alguien hace algo de la manera diferente a como yo lo haría, es un reto a tener paciencia, es un reto a dar la milla extra, es un reto a madurar, es un reto a crecer, es un reto a reflejar a Jesús. Y tú y yo podemos lograrlo, tú y yo podemos hacerlo, porque la palabra me enseña que tengo al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Por la obra del Espíritu, cuando leamos Romanos capítulo 15 completo, quizás esta semana que viene y la otra, vamos a ver todo lo que hace el Espíritu Santo que se menciona ahí. Por el poder del Espíritu se menciona continuamente el poder del Espíritu. El poder del Espíritu hace que obren milagros. El poder del Espíritu santifica al creyente. El poder del Espíritu. Usted siga leyendo, tiene la asignación, termine Romanos capítulo 15, usted va a ver el poder del Espíritu obrando continuamente en la vida del creyente para hacerlo madurar y hacerlo crecer. Y ese es nuestro reto en el nombre de Jesús, hermano. Emmanuel es una iglesia de poder, no por el pastor que tiene, no por el líder que tiene, sino por el Espíritu Santo de Dios. Emmanuel va a seguir creciendo a medida que la gente vaya entendiendo: yo quiero ser un cristiano maduro, yo quiero ayudar a otros en sus debilidades, yo quiero ser de aquellos que saben soportar a los demás. Sí, pídale al Señor: Señor, dame esa paciencia, dame esa gracia para poder trabajar con aquellos que son diferentes a mí. Y Dios te la va a dar. Y Dios te la va a hacer. Y Dios va a proveerte esa entereza y esa paciencia que necesitas, porque el Espíritu Santo de Dios está en tu vida. Señor, en esta hora te damos gracias. Mientras nos ponemos de pie, mientras alzamos nuestras manos a ti, Señor Jesús, te pedimos perdón por nuestra inmadurez. Te pedimos perdón por nuestra falta de paciencia. Te pedimos perdón por nuestra desconexión de las Escrituras. Te pedimos perdón, Señor, por la falta, Dios mío, de visión y de edificación que tenemos del cuerpo de Cristo. Te pedimos perdón porque muchas veces queremos agradarnos a nosotros mismos antes que a Dios. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces no sabemos lo que el amor conlleva sacrificio, conlleva rendir nuestra voluntad. Te pedimos perdón, Señor, porque tú eres un Dios grande y maravilloso. Te pedimos perdón porque sabemos que tú nos perdonas y nos corriges y nos amas.
Oh Señor, queremos ser creyentes maduros que te amen, creyentes maduros que te bendigan, creyentes maduros que reflejen quién tú eres, Jesús, en medio de nosotros. Así que, Señor, te damos las gracias, te damos la gloria y la honra, y te damos la alabanza en todas nuestras vidas. Si tú estás aquí, tú quieres decir, Señor, y tú quieres decirle, Señor, ayúdame a crecer. Si tú estás aquí, tú quieres decir, Señor, ayúdame a madurar. Señor, no puedo, no sé, se me hace difícil. Alza tus manos ahí donde estás y dile, Señor, dame esa madurez que le diste a Pedro, que aunque te negó, fuiste paciente con él y lo reafirmaste en la fe y le diste un llamado nuevamente y lo hiciste crecer. Señor, dame esa madurez de María, que aún siendo joven pudo entender tu propósito y pudo tener paciencia en los vaivenes de sus primeros años matrimoniales, en los cambios, en las mudanzas que tuvo, en las diferentes situaciones y escasez. Danos la paciencia, Señor, de Pablo, que aunque fue preso, que aunque fue perseguido, él pudo mantenerse firme, soportando a los hermanos más débiles y ayudándolos a crecer. Danos la paciencia, Señor, de los santos. Danos la paciencia que tienes para cada uno de nosotros. Enséñanos a madurar y enséñanos a serte fiel en todo tipo de circunstancia. Alguien dice amén. Señor, yo quiero esa paciencia. Señor, yo quiero vivir para ti. Señor, yo quiero darte gloria y honra con mi vida. Señor, ayúdame a no ser una persona que viva por impulsos emocionales o por los cambios de mood que a veces tenemos. Ayúdanos a ser personas verticales, que podamos anteponer en ocasiones nuestras emociones o tu propósito antes que nuestras emociones. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a reconocer cuando somos débiles, cuando estamos tristes, cuando estamos cansados, cuando estamos desanimados. Ayúdanos a reconocerlo para que los creyentes que están a nuestro alrededor nos levanten y podamos ser afirmados en la fe. Ayúdanos, Señor, a depender de ti y a estar conectados con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.